Bueno, empezamos. Eh, Buenas noches con todos ustedes. Yo soy Pamela Ucejo, gerente comercial del Centro A Tu Lado. Y primero que nada, quiero agradecerles a todos por su participación en esta charla que estamos realizando en relación al comportamiento humano y la lectura facial. Es un tema muy interesante que estoy segura que les va a gustar a todos ustedes y está dirigido a todos los profesionales en derecho, a todos los abogados. El tema es lectura facial y evaluación del impacto emocional en el cliente, que está a cargo de el doctor Efraín Freire. En un momento más lo voy a presentar. Y quería también indicarles cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan ustedes en relación a la charla, la pueden realizar a través del chat. El doctor Freire se las va a responder al final. Nosotros sí les agradeceré que puedan tener a todos sus micros apagados, por favor, y las cámaras también apagadas. Nosotros venimos realizando este tipo de charlas, talleres ya hace bastante tiempo. Las realizamos tanto presenciales, ahora virtuales. Y bueno, y estamos, como les decía, seguros que les va a interesar muchísimo este tema. Quiero también contarles un poco de A Tu Lado, quiénes somos nosotros. Nosotros somos un grupo Ya, de ya, psicólogos. déjame revisarlo, hijo. Voy a entrar a revisarme. Déjame revisarlo y conversamos, ¿ya? Disculpa, ¿podrían tener su micro apagado? Eh, Bueno, nosotros somos un grupo de psicólogos, como les decía, brindamos atención psicológica tanto presencial como virtual en Lima, provincia y en el extranjero. Ya tenemos en el mercado más o menos unos 8 años, desde el 2013. eh, y bueno, empezamos con un equipo de 4 especialistas. Al momento ya somos más de 50 psicólogos que ven todo tipo de terapias y también evaluaciones en el comportamiento humano. Todo tipo de evaluaciones en el comportamiento humano. Les voy a dejar igual los datos del centro en el chat para cualquier cosa nos puedan comunicar o escribir. Les quiero mostrar un video que resume un poco de nosotros, nuestra historia, para que nos conozcan un poco más. Voy a compartir mi pantalla, a ver un segundo. Te contaremos la historia. Una historia de un centro pensado para sus pacientes. Un 1 de octubre del 2013, el médico y psicoterapeuta Efraín Freire emprende un nuevo reto llamado A Tu Lado. Al poco tiempo se incorporó como socia la administradora de empresas Pamela Ucejo. El objetivo desde nuestra fundación fue siempre estar lo más cerca posible al paciente que busca atención, tomando en cuenta las dificultades de distancias y el tráfico de nuestra ciudad. Y, por otro lado, diferenciarlo por la calidad y experiencia de todos sus profesionales. Siempre pensé que el ofrecer a los pacientes un psicólogo especialista, con experiencia y dentro de su mismo distrito, es estar a tu lado. Desde el primer día no hemos parado de mejorar nuestros servicios y de crecer, sin olvidarnos de estar siempre a tu lado. En mayo del 2014, A Tu Lado empezó con un grupo pequeño de 4 psicoterapeutas, donde cada uno atendía en su consultorio privado y en diferentes distritos de la capital. Pertenecer al equipo A Tu Lado me ha permitido tener más contacto con personas que necesitan mis conocimientos profesionales y ver que sanan sus conflictos me da una gran satisfacción. Nuestra propuesta, poco a poco, comenzó a dar resultados. Desde marzo 2015, fuimos creciendo e incorporando a los mejores psicólogos para cada distrito de Lima. Decidí entrar al equipo A Tu Lado porque como centro es muy innovador, tiene prestigio y entrega un buen servicio. Junio del 2016, decidimos iniciar la atención en provincias, en Trujillo, en Chiclayo y también en Arequipa. Y en octubre del 2016, incorporamos el servicio de A Tu Lado Nutricionistas,
siguiendo el mismo modelo exitoso. Por otro lado, siempre pensamos que una plataforma de reserva de citas amigables, pensada en pacientes de toda edad y diseñada de acuerdo a nuestras necesidades, nos permitiría seguir creciendo. Como paciente, porque tienen una plataforma sencilla de atención y me hizo encontrar al psicólogo que buscaba. Yo he tenido otros psicólogos, pero en A Tu Lado he encontrado a mi psicólogo, que tiene mucha experiencia y me ha ayudado bastante. De hecho, he notado la diferencia. Luego, desde abril del 2017, decidimos contar con un área de servicios especializados en evaluaciones del comportamiento y conducta humana para personas y empresas, llamado A Tu Lado Research. Cada una de estas actividades nos ha permitido ser un centro que brinde atención, capacitación y servicios a empresas de prestigio, teniendo así un crecimiento continuo. Listo. Bueno, este video es un poco, como les decía, la historia de nosotros, de cómo hemos ido avanzando y creciendo, y nuestro objetivo pues es llegar al cliente final. Bueno, en esta oportunidad, como les decía, vamos a presentar la charla que es Lectura Facial y Evaluación del Impacto Emocional del Cliente, que está a cargo del doctor Efraín Freire. Él es médico, psicoterapeuta, analista transaccional, especialista en comportamiento humano no verbal del Paul Ekman Group. Es también magíster en el curso de Neuropsicología Clínica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y director general y fundador del Centro A Tu Lado. Adelante, Efraín, te dejo con la presentación. Bueno, un gusto. Ante todo, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Les voy a... Bueno, gracias Pamela por la introducción también. Les voy a dar algunas pautas para poder transmitirles estos conocimientos, información que hemos decidido hacer en esta ocasión. Tomando en cuenta la pandemia, creo que hay cosas positivas de ellas que nos acercan un poco más. Sin embargo, para que pueda ser mejor transmitido, sí les voy a agradecer que mantengan los micros y cámaras apagadas, y ya después, cuando culmine mi charla, encantado de poder conversar y poder responder sus inquietudes o preguntas que pueden ir surgiendo. Entonces aquí voy a presentarles la charla de hoy. Bueno, el título ya lo presentaron, que es Lectura Facial y Evaluación del Impacto Emocional en el Cliente. ¿Por qué hemos decidido hacer este tipo de charla? Porque fíjense que a veces, y ustedes como abogados, profesionales del derecho, pueden estar preguntándose de qué manera uno puede reunir una comprobación de que una persona efectivamente tiene un problema emocional. O sea, de qué manera objetiva se puede certificar que algo está ocurriendo en esta persona. Incluso lo podemos cuantificar. Eso lo vamos a ir revisando poco a poco, y este es el objetivo de esta charla. Entonces, sin más preámbulo, lo que vamos a revisar es, primero, yo les voy a poner un caso judicial, como introducción, muy, muy breve, pero ya después del caso vamos a hablar sobre de qué está conformada la estructura del comportamiento no verbal. Vamos a hablar sobre un tema que tal vez algunos no conocen, otros tal vez sí, que es un tema muy de la psicología analítica, que son las microexpresiones. Vamos a hablar y comprender qué cosas son. Vamos a tocar también el tema de lectura facial para el estudio de las emociones. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones y ámbito de estudio de las mismas. Les voy a mostrar algunos videos que creo que son bastante representativos. Y ya en la parte final vamos a hacer como una miscelánea de imágenes sobre expresiones faciales y kinésica corporal.
Al final vamos a poner las conclusiones y podemos responder las preguntas que ustedes consideren relacionadas al tema. Entonces, vamos a empezar con esta frase. Creo que es bastante relevante tomando en cuenta la charla. Fíjense, en el rostro tenemos 44 músculos y sus combinaciones de ellos hablan de nuestras emociones, de nuestras intenciones, de los deseos, y además es como nuestra verdad está allí para ser descubierta o descifrada. O sea, a través de... Y esto es algo que, si no lo han escuchado, bueno, vamos a mostrarles los conocimientos, la evidencia que hay, que a través del rostro podemos encontrar muchas cosas. Una de ellas son las emociones. Entonces aquí, este es un caso judicial de un abogado. Cliente llama a tu lado el 1 de octubre y refiere lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Dice que su cliente adulta mujer, trabajadora de una municipalidad, quien recibió una sentencia reciente de carácter efectiva por el delito de colusión y agravio al Estado, con una pena de 5 años de privación de la libertad efectiva, inhabilitación por 1 año y 8 meses, así como el pago de 322.994 soles por reparación civil. Señala también que haberse interpuesto diversos recursos, los cuales generaron que exista la posibilidad jurídica y judicial que se varíe la ejecución de la condena hacia una detención a través de grilletes electrónicos en domicilio. Tomando como antecedente que la persona sentenciada vive y se hace cargo de su único hijo de 13 años y de su padre de 93 años, siendo ella la cabeza del hogar. El abogado señala que de comprobarse una afectación emocional real en su cliente, se podría variar dicha sentencia para que no sea en un establecimiento penitenciario, motivo por el cual busca servicios de evaluación en a tu lado, ¿no? Este es un caso que fue referido, como menciona el primero de este año, el 1 de octubre. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es qué cosa es un impacto emocional. Entendemos que el impacto emocional es el conjunto de cambios de comportamiento o emociones que aparecen o se intensifican como consecuencia de las experiencias de algún tipo de situaciones, por ejemplo, pérdidas, daños, amenazas intensas, importantes o prolongadas. Ese es digamos, el concepto de impacto emocional. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál podría ser las formas y también la forma más precisa de evaluar una emoción? Al hablar de una emoción o evaluar la emoción, también podemos hablar de evaluación del impacto emocional, que en este caso que les menciono es lo que el abogado quería, ¿no? Buscaba. Bueno, vamos a empezar a introducir algo que para muchos puede ser desconocido, pero no quiere decir que lo vemos siempre, que es que, por ejemplo, cuando nos comunicamos, la comunicación del ser humano, la más rica de la comunicación, proviene precisamente del lenguaje no verbal o lenguaje corporal. De hecho, esto ya ha sido investigado, y como menciona aquí, ya desde el año 2006, se demuestra que más de la mitad de la comunicación es a través del cuerpo, a través de mensajes corporales. Incluso cuando el mensaje que damos no es, digamos, tan claro o resulta ambiguo, más lo que se transmite es a través del mensaje no verbal o lenguaje corporal. Y eso fue descrito en el año 2007 por Mast. Entonces, vamos a ir introduciendo algunos conceptos claves, como por ejemplo, ya desde el año 69, el grupo de Ekman, un estudioso a nivel, es un psicólogo muy reconocido, que también vamos a hablar un poquito de él y de sus trabajos. Su equipo clasificó el comportamiento no verbal en 4 categorías. Lo primero es los emblemas,
que son sustitutos de palabras, o sea, son movimientos corporales que reemplazan las palabras. Después también habló de ilustradores, que son movimientos con los brazos que complementan el diálogo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, movemos los brazos y esto se le conoce como ilustradores, que de hecho cada uno de estos movimientos tiene un cierto significado. También la tercera categorización es de los adaptadores, que son más bien movimientos que involucran también a los brazos, a los miembros, pero más bien señalan cierta tensión y que también son sujetos de estudio. Otra forma de hablar de adaptadores se le llama también manipuladores, y eso también lo vamos a ver más adelante. Y el cuarto grupo que nos trae también acá es hablar de las microexpresiones, que son movimientos en el rostro, muy cortos en el tiempo, se habla de que duran una fracción de segundos, pero que revelan información muy importante que precisamente habla de nuestras emociones. Entonces, un poco para profundizar un poquito más a lo que nos interesa, el territorio de este constructo del comportamiento no verbal también abarca el estudio de las habilidades emocionales. De hecho, solamente lo voy a mostrar porque no es motivo per se de la charla, pero fíjese que cuando se habla de habilidades emocionales se entiende como tiene tres componentes. La expresividad emocional, o sea, cómo nosotros comunicamos las cosas. La sensibilidad emocional es como si somos capaces de interpretar o detectar emociones, y en términos sencillos, empatía, o sea, la empatía es una parte o es una habilidad emocional. Y la tercera parte es cómo controlamos nuestras emociones. Finalmente, en el estudio de la inteligencia emocional, se aterriza estos tres conceptos y se analizan en profundidad. Digamos que de forma individual, pero en conjunto forman un gran concepto que es la inteligencia emocional, que se habla hoy en día desde el enfoque del ámbito de la psicología, pero aplicado a diferentes ámbitos también. Bueno, esta persona, esta eminencia es Paul Ekman, y digo porque ha sido un revolucionador de la psicología. Ekman fue pionero en el estudio del comportamiento humano. Él estudió distintas culturas y viajó en distintas zonas del mundo. Una de las culturas que estudió y comparó con las culturas americanas y asiáticas fue personas que habitan en Nueva Guinea. Esta zona del mundo, bastante apartada, por cierto, no ha tenido, digamos, son personas que han vivido aisladas, no han tenido contacto con otras culturas. Entonces es interesante porque él de ahí, al comparar esta cultura, digamos, aislada de Nueva Guinea, la compara con culturas bastante, digamos, mezcladas, como la cultura norteamericana, y otra cultura bastante tradicional, que es la asiática. Y al hacer esta comparación, él lo que muestra y demuestra es que las emociones son transculturales. O sea, por ejemplo, que el miedo es miedo en Estados Unidos, en Japón o en Nueva Guinea. Igual con la alegría, con la ira, con el disgusto, con el asombro y con las emociones básicas. Entonces, a partir de los estudios de Ekman es que se demuestra la universalidad de las emociones. Luego, otro de los aportes de este investigador es que él acuña unos códigos que después ya genera un diccionario de los mismos, que le pone el nombre de Facial Action Coding System, que es el sistema FACS. Este sistema FACS es una herramienta validada que ha sido ya, digamos, sometida a distintas investigaciones y que es un diccionario de interpretación de microexpresiones, que después ya vamos a entender un poco más qué cosa es una microexpresión, pero finalmente la forma de estudiar las emociones en el rostro. De hecho, ya en los últimos años, este diccionario FACS ha sido incorporado a lectores faciales, o llamados face readers, que es lo que también vamos a mostrarles en uno de los videos. Entonces, bueno, el pionero de todo esto es el doctor Ekman, que sigue vivo
y como vemos acá ha sido uno de los psicólogos más influyentes de este siglo. Bueno, hablar de investigación, hay enorme cantidad de publicaciones con respecto al estudio del comportamiento no verbal y un poco en resumen podríamos decir que son tres campos bastante fuertes. El campo de la psicología, que es donde se empezó, y para estudiar también psicopatología, comportamiento, conducta humana. Tiene un campo de la seguridad, donde entra el territorio de las pruebas de veracidad, que también voy a aprovechar la charla para poder hablarles un poquito del tema. Y la parte en medicina, en salud, para el estudio del dolor, que eso es un campo relativamente más reciente, pero no deja de ser bastante trascendental, porque hoy en día, por ejemplo, el estudio del dolor se estudia mejor a través del rostro. Y eso también vamos a hablar sobre lo mismo. Y hay otro campo que no es mi tema, pero es del neuromarketing, que es más para el estudio del consumidor, que hay personas que se dedican también a ese campo, que también tiene bastantes interesados. Entonces, bueno, ya entrando un poco más en detalle, ¿qué cosa es una microexpresión? La definición de la microexpresión es precisamente una expresión, pero involuntaria, automática, y que dura apenas una fracción de segundo. Por eso que incluso a simple vista, a veces pasa como desapercibida, o sea, no la notamos. La imagen que estamos viendo es de una entrevista que fue hecha ya hace algunos años atrás a una mujer que fue, digamos, no sentenciada, pero sí inculpada porque su hija en México, una niña pequeña, desapareció de su casa, pero después la encontraron muerta en su cama. O sea, había estado, digamos, guardada. La madre, digamos, que mencionó de que se había caído a un hueco dentro de la cama. Lo curioso es que ese hueco era un espacio entre el colchón y la madera, digamos, donde está la zona de los pies. Y había otra cosa curiosa, que se había comprado un colchón un poco más pequeño que la tarima de la cama, ¿no? O sea, había muchas cosas que llamaban mucho la atención. Y esta persona fue inculpada. Esta niña tenía problemas neurológicos y la madre era quien la llevaba a sus terapias. Y le hicieron una entrevista en televisión, que en ese entonces, bueno, salió en todos los medios y hubo mucha polémica al respecto. Lo que usted está mostrando en la imagen derecha es una microexpresión. O sea, es la persona habla y puede estar mostrando, digamos, una cierta emoción, que lo vemos en el lado izquierdo, es más de tristeza, aparente tristeza, porque en la realidad no hay tristeza, solo que ella lloraba, o sea, hacía, digamos, el gesto de llanto. Y en un preciso momento inmediato, posterior a esa señal de, vamos a decir, pseudotristeza, muestra la expresión o microexpresión, porque es muy rápida, que muestra ahí más bien ira y miedo, ¿no? Y luego vuelve a su situación inicial. Y esto, ante cámaras casi pasa desapercibido, solo que hay que hacer, bueno, en el video hay que hacer stop, y hay que, vamos a decir, tomar o detectar el microgesto en esa fracción de segundo, ¿no? Y eso es la microexpresión. Entonces, ¿qué es lo que se sabe neuroanatómicamente o neuropsicológicamente? Y ahí viene lo importante, que a nivel de nuestro sistema nervioso, nosotros, por ejemplo, en el rostro, nosotros podemos hacer gestos o generar expresiones, como por ejemplo, si ahorita yo les digo, ríanse, hagan un gesto de tristeza, ustedes lo van a hacer, ¿no? O de ira, ustedes también lo van a hacer. Pero eso es un movimiento voluntario que va por una vía neurológica llamada vía piramidal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos mover
voluntariamente va por un circuito que recoge información muscular y es la vía piramidal. En cambio, nosotros también tenemos otra vía que no, que es ajena a nuestra voluntad, o sea, es involuntaria, y que recoge información límbica de nuestras emociones, pero también recoge información, por ejemplo, de dolor, es un dolor más sordo, es un dolor más crónico, por ejemplo. Recoge también información de movimientos involuntarios, recoge información sobre el sueño y la vigilia, o sea, y ahí entramos al territorio del estado de alerta. Y esta vía se conoce como vía extrapiramidal. Entonces, cuando estudiamos la vía extrapiramidal, una parte de esta vía es el estudio de las microexpresiones. Lo característico y lo que me gustaría que se lleven es que es involuntaria y que recoge información límbica, y ahí es donde está, digamos, puesta o almacenada nuestras emociones. El sistema límbico es una estructura, es un área de nuestro cerebro bastante profunda, para ser claros, se encuentra en la zona temporal, digamos, en la zona donde está el oído, muy adentro, en la zona más profunda, y está conformada por distintas estructuras. Una de ellas, por ejemplo, es el hipocampo, que es la zona de la memoria. Otra de ellas es la amígdala cerebral, que es donde se encuentran las emociones, por ejemplo, el miedo o la ira. Y alrededor es una zona de la corteza cingulada, que es donde encargada de la evaluación o sopesar. Cuando, por ejemplo, nos toca sopesar si hacemos algo o no, desde el punto de vista muy emocional. Y eso se contrapone a otras estructuras más, digamos, evolucionadas, por así decirlo, que es la corteza prefrontal, que se encuentran en la zona frontal propiamente. Entonces, esto es interesante porque cuando estudiamos las microexpresiones, estamos estudiando parte de este sistema extrapiramidal. Y bueno, el responsable neurológico del movimiento muscular es el nervio facial, que aquí lo podemos ver, es el que se encuentra en una zona del tronco cerebral, sale de la protuberancia e inerva cada uno de estos músculos, que son 44 músculos, que llevan, digamos, información de todo tipo, información voluntaria, pero como vemos, también información involuntaria. Entonces aquí fíjense, no voy a entrar en detalles de toda la información o vías conectadas al nervio facial, pero lo que sí me interesa es lo que estoy mostrándoles en negrita, que este nervio facial recibe información del sistema extrapiramidal. Por lo tanto, recibe información involuntaria sobre las emociones. Entonces, de ahí ya marca una pauta entre la diferencia entre un gesto o una expresión facial voluntaria, que es la que nosotros podemos hacer en este momento, de la que no podemos hacer, escapa a nuestra voluntad y se puede recoger a través de una cámara. ¿De dónde viene todo esto? Y la pregunta aquí también podríamos decir, ¿y esto en qué momento de nuestra vida se forma? La investigación habla de que como el sistema nervioso tiene un proceso de maduración que va desde de las zonas más caudales, o sea, de la médula espinal en forma ascendente, hacia la corteza prefrontal, que es la última parte en madurar, pero lo que se menciona es que precisamente las expresiones faciales y cómo mostramos estas emociones se van formando y madurando a partir más o menos de las cuarta a quinta semana de vida, o sea, de etapas muy tempranas. Y aquí yo quería presentarles un primer video que es precisamente un neonato. Y fíjense que en esa etapa, como todo es maduración, todavía está madurando, ese niñito, ese bebé, nos va a mostrar microgestos, pero no aún emociones. O sea, lo que vamos a ver todavía no son emociones, pero ya a través del rostro lo que nos muestra es un proceso de maduración de las mismas. Y aquí lo pongo.
Entonces, vemos que este bebé está, vamos a decir así, como gesticulando, y lo que está haciendo es un ensayo, vamos a decir así, un ensayo de error de lo que más adelante van a ser sus expresiones faciales. Y no quiere decir que ese bebé en un segundo mostró alegría y después mostró ira y después tristeza. Es un ensayo y error. Entonces, fíjense acá también, ya por estudio de neuroimágenes de resonancia magnética funcional, se puede distinguir claramente zonas del cerebro que controlan las expresiones faciales o gestos, que son voluntarios, y también las zonas que se pintan en el cerebro cuando, por ejemplo, hacemos microgestos, o sea, microexpresiones. O sea, hay claramente zonas anatómicamente distintas entre la parte voluntaria de la parte involuntaria. Y aquí ya, bueno, introduciendo más el tema, quiero presentarles esto que es el Facial Action Coding System, que es un diccionario de decodificación facial. Hoy en día, este diccionario es el gold estándar para el estudio de las emociones a través del rostro, que como mencioné ya desde el año 69, con el grupo Ekman y el grupo, porque son varios investigadores, han ido cada vez más profundizando y hoy en día todo esto ya se tiene en softwares de estudio de emociones. Hay mucha investigación al respecto y de todos los ámbitos, depende del territorio que nosotros queramos investigar, desde, por ejemplo, estudios en niños con problemas de mostrar emociones, por ejemplo, en trastornos del espectro autista, pasando por estudios del dolor, también tiene el ámbito de la seguridad, como por ejemplo para evaluar pruebas de veracidad, y también estudios del comportamiento humano, o sea, para estudiar y analizar las emociones. Entonces aquí les traigo, fíjense, una parte solamente de lo que me refiero como el diccionario o Facial Action Coding System, que es un manual que a quienes nos dedicamos al tema, tenemos que interpretar cada uno de estos movimientos y cada uno de estos movimientos equivale a un código o unidad de acción o action unit que aquí podemos observar. Precisamente hoy ya se tiene estos softwares que la forma tradicional es a través de una cámara, ¿no? Y una cámara y a la persona que se le analiza las emociones, hay que hacer stop, hay que parar la cámara, analizar el momento y detectar el microgesto. Lo que facilita el software es que esto ya se hace mucho más sencillo, mucho más rápido. Entonces, fíjense que cada una de las emociones se detecta con un porcentaje de eficacia y se habla hoy de que este software o los Face Reader tiene un performance de 93%. Hay infinidad de publicaciones que justamente se han hecho ya con estos softwares, ¿no? Algo también de interés es que, por ejemplo, en evaluaciones de neuropsicología y de comportamiento humano en relación a este tema, nosotros a través del rostro podemos emitir muchas emociones, que incluso, bueno, no nos damos cuenta qué cosa estamos emitiendo a través del rostro. Sin embargo, lo que percibe la persona que nos ve es una característica de él y nos puede, digamos, inconscientemente, porque esto es más interpretado por zonas límbicas, interpretarlo como de manera positiva o interpretarlo como de manera negativa. Como por ejemplo, una persona que emite o irradia un rostro feliz probablemente va a ser interpretada como una persona emocionalmente estable, muy sociable, incluso responsable, confiable, etc. En cambio, una persona que en el rostro emite, digamos, por ejemplo, ira o tiene un rostro parecido a la ira, más bien podría las personas que la conocen o que la observan estar entendiendo como que esta es una persona extraña, infeliz, agresiva o amenazante. Fíjense lo interesante, y esto
esto, y como le decía a un inicio, es interpretado por zonas límbicas, precisamente por la corteza del cíngulo, que es una estructura límbica muy profunda del ser humano. ¿Qué hay con respecto a la verdad o a la mentira? Esto también hay muchas investigaciones con respecto a este tema. A nivel de las neurociencias, se sabe que, por ejemplo, por estudio de resonancia magnética funcional, también cuando una persona dice la verdad, se pintan distintas zonas del cerebro, en cambio cuando la persona miente, se pintan otras zonas. Entonces, a partir de esas estructuras o esos cambios neuroanatómicos, que son distintos, podemos también hacer una lectura, ya sea a nivel de rostro y a nivel del cuerpo. Y de ahí viene el sustento de las pruebas de veracidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una prueba de veracidad, que es parte del análisis del comportamiento no verbal, lo que se hace es comparar un basal, que es como, por ejemplo, a una persona se le hace una seguidilla de preguntas, que es desde cómo te llamas, qué te gusta comer, qué cosas te disgustan, cuánto es 8 por 8. Son preguntas generales, pero son preguntas basales. En esas preguntas basales, la persona va a emitir información a través del rostro y del cuerpo. Esa información va a servirnos para compararlas con las preguntas de rigor, que son las preguntas relacionadas al tema que se quiere evaluar. Finalmente lo que se hace es una comparación, pero aquí el análisis es mucho más complejo, porque primero hay que recoger no solamente información del rostro, sino también información de todo el cuerpo. O sea, aquí entra, además de rostro, la kinésica corporal. Por lo tanto, se requiere de una cámara que analice desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué hay con respecto al estudio, por ejemplo, del dolor? ¿Y en qué casos se podría, por ejemplo, necesitar investigar si hay dolor o no hay dolor? Vamos a pensar en personas que no expresan el dolor. Un paciente de tercera edad, por ejemplo. Un paciente que tiene un problema de demencia. O una persona que podría estar diciendo que le duele algo cuando digamos que no es así. O de repente faltando al trabajo por algunos problemas relacionados al dolor. Entonces, frente a esto, hay un metaanálisis y una revisión sistemática que ya se hizo. Un metaanálisis es la suma de la evidencia publicada. Lo que se ha encontrado en este metaanálisis es que hay 5 códigos o 5 unidades de acción que representan con mayor, digamos, predicción lo que corresponde sí es doloroso. Es lo que estoy mostrándoles aquí. Esta fase o estos códigos ya han sido, digamos, acuñados, y un poco para ponerlos más en sencillo, si ustedes, por ejemplo, ponen su nariz así como arrugada y intentan cerrar los ojos y hacen como una especie así como de gruñido y abren un poco la boca, ese gesto es la fase dolorosa. Solo que claramente hay grados de expresión de dolor. Por ejemplo, se habla de que mientras más se cierran los ojos, hay más severidad de dolor. Mientras más se abre la boca y se dice au, por ejemplo, el au ya indica un grado mayor de dolor. En cambio, cuando hay un dolor más leve, digamos que más sordo, se podría encontrar solamente algunas señales, digamos, muy leves, que en el lector arrojan como curvas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y aquí justamente yo los traigo con mi persona, o sea, aquí. Ustedes están viendo a mí, y vamos a ver una prueba. A mí me van a dar digamos, como un masaje cervical, solo que va a empezar muy leve, pero de ahí va a ir incrementándose en dureza, y yo voy a expresar dolor. Y lo vamos a ver cómo es que se dibuja. Y fíjense, en esta zona, el lector lo que divide es emociones placenteras, como la alegría,
y las compara y las separa de las emociones no placenteras, como por ejemplo el disgusto, ¿no? El disgusto es una emoción que muchas veces va acompañada de dolor, incluso a veces se puede confundir y hay que distinguirlas. Y solo que aquí se va a acuñar, lo vamos a visualizar. Aquí vamos a ver una especie de pie, que lo vamos a ver en porcentaje. Y finalmente aquí en la parte inferior ya va a ver la curva de dolor, que vamos a ver cómo se refleja, ¿no? Entonces voy a empezar el video. Vean que al inicio ahí aparece ya una señal de dolor que se dibuja en la curva inferior. Sin embargo, en las emociones todavía no se muestran. Ahí ya aparece una emoción, por ejemplo, de disgusto con un porcentaje, 6%, 5 punto algo, ¿no? Y va variando. Ya va apareciendo disgusto, obviamente, a lo que me están haciendo, ¿no? Y ya ahí presento claramente dolor, vean la curva como está en ascenso, en pico. Entonces lo que se puede decir es que efectivamente me duele y que muestro un disgusto que incluso se ha disparado a casi un 20%, a un 19%, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Que, bueno, que me dolió, pero que también me disgusté. Pero fíjense esto y llévenlo a cualquier ámbito, ¿no? Si queremos nosotros evaluar, comprobar algo, también podríamos analizarlo bajo este mismo sentido, ¿no? Una evaluación de una cámara, una grabación, y observar justamente el análisis, el rostro de la persona. Entonces, otros campos de evaluación un poco más complejas, porque esto se hace en consultorio, son, por ejemplo, evaluaciones de control emocional, que la persona es digamos, sometida a algunas pruebas, como se le pone a escuchar música y resolver un examen matemático. ¿Pero por qué? Porque la música después va a comenzar a distorsionarse con sonidos raros, sonidos molestos, para ver cómo reacciona la persona y qué pasa con el examen matemático. Si es una persona que controla sus emociones, va de repente a mostrar alguna emoción negativa, pero no va a haber, digamos, mayor cambio en su rendimiento de la prueba. Más bien lo contrario ocurre con personas con menor control emocional. Lo mismo, por ejemplo, en evaluaciones más artísticas. Se le pide a la persona que haga un dibujo, como el que vemos a la derecha, y se le da, al propósito, se le da colores, pero con poca punta o sin punta. Vamos a ver qué ocurre con la persona. Muchas veces se frustran y va a encontrarse ahí las emociones, ¿no? La ira o el disgusto, o incluso el miedo a no poder realizar el dibujo, o más bien va a encontrarse muchas formas de sortear el problema. De repente hace la casa en vez de roja, la pinta de negro, porque el rojo no tenía punta, y se ve que, digamos, que tiene un buen manejo de sus emociones, o lo contrario. Entonces, esta prueba es bastante interesante y se hace en un consultorio, ¿no? Todo esto es grabado. Y aquí, por ejemplo, les traigo esto obviamente se requiere un consentimiento informado de la persona, porque todas estas evaluaciones se hacen con grabaciones y posterior análisis, pero la persona obviamente tiene que saber que está siendo sometida a una grabación. Eso se firma consentimiento. Aquí les traigo algunos detalles de lo que hace el Face Reader. Vemos que analiza las emociones en porcentaje. Si la queremos fraccionar, se puede hacer. También sirve para, por ejemplo, si un cardiólogo, por ejemplo, quisiera evaluar un paciente coronario, por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto cardíaco y tiene un tipo de personalidad que conlleva a un riesgo de tipo cardiovascular, y quiere saber, por ejemplo, cómo va esa emoción en contraposición con su frecuencia cardíaca. Sabemos, por ejemplo, que al modificarse la frecuencia cardíaca también se va a modificar la presión arterial. Entonces podemos ver y hacer un seguimiento a ese paciente con su frecuencia cardíaca y su emoción que quiera evaluarse, por ejemplo, ira, tristeza, etc.
igual sirve para evaluar hemirrostros. La evidencia señala que el hemirrostro izquierdo, al corresponder en forma cruzada al hemisferio derecho, es mucho más exacto para evaluar una emoción, es mucho más sensible. Entonces, en ese sentido, también ayuda a poder interpretar hemirrostros separados. También sirve para evaluar diferentes acciones específicas, ¿no? Como podemos ver en la figura inferior izquierda, una persona comiendo. Y podemos evaluar qué es lo que está sintiendo, por ejemplo. Y ahora ya, en esta otra parte, vamos a ver rápidamente algunas imágenes que traducen emociones, para que vean, a veces, un modo de, digamos, de aprender un poquito de lo que se hace en las evaluaciones. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de tristeza, y ustedes dirán, ¿cómo yo sé que esta persona, y sí efectivamente veo a una chica triste? La pregunta es, ¿cuál es el rostro de la tristeza? Céntrense en el tercio externo del párpado superior. O sea, en esta zona, digamos, más externa del párpado. Cuando se observa una caída del tercio externo del párpado superior, eso es una señal de una tristeza. Y decimos tristeza oculta porque, claro, en el resto del rostro no vemos señales de tristeza. Pero por eso que podemos decir que en la mirada, sí, la mirada de la persona triste. Aquí podemos ver una sonrisa. Y yo les pregunto, ¿es una sonrisa verdadera o es una sonrisa no verdadera? Comparémosla con esta. Esta que acabo de mostrarles claramente es una sonrisa falsa. La primera es verdadera. Y vamos a ver después por qué. Pero claramente que son distintas. Y vean que existen más de 40 formas de sonreír, de las cuales una sola es verdadera. Las demás no lo son. Tomando en cuenta que nosotros somos seres sociables. Entonces aprendimos a sonreír de distintas formas, incluso cuando no queremos hacerlo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una emoción compuesta. En esta señorita lo que está mostrando es tristeza por una señal del signo de la T, que ahora lo voy a mostrar, pero también está mostrando otra emoción, que es indignación. Por eso que al final se nos hace un poco complicado decir qué cosa siente. Podemos decir que está sintiendo algo negativo, pero es una combinación de tristeza y de indignación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vean acá las formas de tristeza. El signo de la T es típico o patognomónico de tristeza. Y yo les digo a ustedes, hagan esta T, probablemente no van a poder, salvo que sean muy buenos actores. Quizás de esta forma, que es el cherito, es mucho más sencillo. Entonces, la señal de tristeza no es solamente una. Tenemos que ver una conjugación o a veces la caída del tercio externo, como se observa acá, del párpado superior. Esa es otra señal de la mirada de la tristeza. Igual ocurre con la sonrisa, la llamada sonrisa verdadera o de Duchenne, que se tiene que observar aquí una contracción de los párpados inferiores, tiene que haber contracción del músculo del párpado inferior, tiene que haber contracción de los pómulos y también elevación de ambas comisuras labiales hacia arriba. Imagino que cuando vemos sonrisas falsas, no vemos eso. Por ejemplo, aquí vemos sonrisas falsas, ¿no? Más sarcasmos, son sonrisas asimétricas, donde, por ejemplo, aquí no vemos la contractura de los pómulos. En este niño que le dijeron, sonríe para la foto, pero la comisura facial es horizontal, no va para arriba. Entonces es una sonrisa falsa. Esta es otra sonrisa, digamos, falsa. Vemos que la comisura es horizontal, no hay contracción de los párpados inferiores. Entonces, podemos estar llenos de sonrisas falsas porque, bueno, tenemos que socializar o tomarnos fotos. Hay una sola sonrisa verdadera que cada uno mostrar, que es la sonrisa llamada Duchenne. Igualmente con señales de asco, por ejemplo aquí, vemos el asco. Pero para diferenciarlo del disgusto, que hay más bien, se dibuja acá un surco, en el surco nasogeniano, que aquí podemos verlo, eso es el disgusto. Y aquí es la famosa indignación, de una parte del labio, o sea, del labio de cualquiera de los lados. Es una señal de que algo no sirve.
cuando vemos a alguien mirando hacia arriba y cuando le hacemos una pregunta y la persona mira hacia arriba, eso es recuerdo. O sea, lo que está haciendo es evocando un recuerdo racional. O sea, está queriendo recordar algo que vivió, que le dijeron, que leyó o que vio. ¿Ok? Eso es bastante típico. Y eso se toma muy en cuenta, por ejemplo, para las evaluaciones. Y más bien lo contrario, cuando la persona mira hacia abajo, ahí sí tienen distintas formas, dependerá también de la mirada. Cuando inclina la cabeza hacia abajo, mira hacia arriba, eso puede señalar una amenaza, pero si sonríe a la vez puede ser más bien una señal de flirteo o coqueteo, pero si mira a la vez que inclina todo hacia abajo, eso es señal de culpa o de vergüenza. Aquí les voy a poner un video, no sé si recuerdan, año 2018, esta persona terminó matando a su pareja, se incendió en un bus por un problema, digamos, de pareja, de celotipia, le prendió fuego, la chica estuvo hospitalizada, terminó falleciendo. Solamente quiero que se centren en el momento que esta persona mira hacia arriba. Y precisamente mira hacia arriba cuando pide perdón. Normalmente cuando uno pide perdón, lo que espera es encontrar una señal de culpa, o sea, una mirada, una inclinación de la cabeza hacia abajo. Pero cuando la persona mira hacia arriba, la interpretación es que está recordando algo que probablemente, por ejemplo, su abogado pudo haberle dicho. Entonces aquí claramente no hay culpa, simplemente es recordación de lo que tiene que decir. Miren cómo... Miren las veces que él levanta la mirada hacia arriba. Entonces, aquí podemos observar, quiero ver si capturo esta mirada hacia arriba, mientras pide perdón ante la opinión pública, no es señal de culpa, por más que él verbalmente dice que se siente, digamos, culpable, pide perdón, arrepentido, pide perdón hacia la familia y todo eso, pero no hay una señal que, digamos, no verbal, que mire hacia abajo, que dé señales de culpabilidad, sino más bien hay señales de recordar lo que alguien le dijo que debe decir. Ya por esta parte vamos a hablar un poquito de lo que es la kinésica corporal. O sea, cuando hablamos de comportamiento no verbal, no solamente es estudio del rostro, sino también del cuerpo. De hecho, el cuerpo habla por nosotros. Por ejemplo, el tórax nos dice hacia dónde ponemos nuestro interés. Los pies también nos dice hacia dónde ponemos el interés. Más bien el rostro, en ese sentido, cuando estudiamos kinésica, es lo último en estudiarse, porque nos enseñaron, por ejemplo, que, si no nos interesa lo que uno está hablando, podemos mirarlo, pero no mostrarle mayor interés. Más bien ahí hay que observar mucho el movimiento del tórax y de los pies, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la kinésica, se estudia, por ejemplo, movimientos de los brazos que tienen que ver con amplitud, para poder traducir, por ejemplo, una emoción, la velocidad del movimiento, que revela el control de las emociones, la repetición de los mismos, que tiene que ver con el énfasis, la simetría, eso es algo bastante importante. La simetría tiene que ver con el equilibrio, también con la ecuanimidad, la trayectoria de los miembros con proyección, la sincronía,
y también el contacto visual que revela el interés. Y aquí podemos ver en unas imágenes, por ejemplo, de personas en consultorio o dialogando, y vean el lugar donde dirigen el tórax. Donde dirigen el tórax está su interés. Por ejemplo, esta señorita que está con la doctora, hay que preguntarnos por qué está puesta así, sentada así, y habría que ver qué tan comprometida está, por ejemplo, en su evaluación o lo que esté conversando. En cambio, la otra persona que está con esa terapeuta, o al menos le están pidiendo, parece ser una sesión psicológica o algo, claramente está mostrando el tórax que está dirigido hacia el especialista. Igual con la señorita que se está dirigiendo a él, más bien él no se está dirigiendo a ella. Él está mostrando señales de estar, digamos, con cierta culpa, cierta introspección hacia sí mismo. No está conectándose tanto hacia ella. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que los ilustradores, que era lo que les señalaba al inicio, nos ayudan a poder analizar y estudiar movimientos de los brazos mientras la persona habla, mientras la persona, por ejemplo, emite una conversación, está moviendo sus brazos, y cada uno de esos movimientos se puede interpretar, dependerá de qué tipo de movimiento haga. Los ilustradores son complementos del diálogo. Y aquí podemos hablar de movimientos centrífugos, o sea, hacia afuera, centrípetos, por ejemplo, son más movimientos de defensa o de tensión, o sensitivos, movimientos hacia arriba, ¿no? Movimientos hacia abajo. Por ejemplo, movimientos hacia abajo pueden significar énfasis o determinación en algo. Igualmente, como mencioné al inicio, los emblemas, por ejemplo, podemos decir una cosa con la mano, decir silencio con la mano, o decir para con la mano, o decir avanza con la mano. Todo lo que sustituye una palabra, que incluso se puede hablar de un lenguaje, y eso es lo que está todavía en discusión, si los emblemas equivalen a ser un lenguaje o no. Pero todo lo que equivale a una palabra y se dice con la mano se llama emblema. Y luego los manipuladores o adaptadores, que también son brazos, pero que traducen señales de tensión. Tienen muchos significados. Uno de ellos es que la persona se encuentra, digamos, no confortable, se encuentra irritable, tensa, ansiosa. También puede significar que está mintiendo. No necesariamente es mentira, pero lo que sí podemos decir es que nos ayudan a poder interpretar el estado emocional de la persona. O sea, el equivalente a un estado emocional de disconfort es encontrar, por ejemplo, un manipulador, un adaptador, con los significados que ustedes pueden ver ahí. Y aquí les traigo un video que no lo voy a poner en su totalidad porque es un poco largo, pero es de una entrevista a un individuo, es un narcotraficante, que fue apresado en México. Esto fue un caso bastante sonado, ya varios años atrás. A un jugador de la selección paraguaya le dispararon en la cabeza mientras estaba en una discoteca, y ya después digamos, se encuentra que este paraguayo, que por cierto jugaba en un club mexicano y estaba relacionado a una mafia y a un cartel. Entonces, de ahí ya se encontró de que el que mandó matar a este jugador, que por cierto no murió, pero bueno, quien lo mandó matar fue esta persona que vamos a ver a continuación. Y solamente lo que quiero mostrarles son señales de tensión. Las señales de tensión muchas veces es como que le pica el rostro, es como que estuviese la nariz que le pica, hay mucho gesto a nivel nasal, y los movimientos con la lengua, cuando saca la lengua, eso es otra señal de que no está diciendo lo que él en el fondo cree, ¿no? Y hay mucha conexión emocional con la cabeza, movimientos hacia un lado, que es el lado derecho que indica esa conexión. Simplemente es para que ustedes lo observen por sí mismos.
Bueno, entonces ya las conclusiones, y ahora va a venir, digamos, sus comentarios, sus preguntas, con todo gusto podemos conversarlas, responderlas. Es que la lectura facial es la forma más sensible y específica de poder evaluar impacto emocional en determinados casos, como por ejemplo judiciales. Las herramientas tecnológicas, con lo que hemos visto el Face Reader, por su evidencia facilitan el proceso de evaluación. La aplicabilidad de este procedimiento es amplio desde el lado de la psicología, desde la medicina, del campo judicial, la seguridad laboral, etc. Y también considero que se requiere mayor difusión de este procedimiento dentro de diferentes profesionales de diferentes ámbitos. Entonces, ahora sí, yo quiero cerrar simplemente con este último videíto, que es más jocoso, y lo puse justamente porque el CR7 es Cristiano Ronaldo, que todos lo conocemos, es un jugador muy conocido, ¿no? Solo que este cojugador en una conferencia de prensa se encuentra con una botella de Coca-Cola. Y esto ha sido muy espontáneo y generó mucha polémica con relación a la Coca-Cola. Y aquí les quiero mostrar qué pasó, qué emoción sintió Cristiano Ronaldo cuando encontró la botella de Coca-Cola colocada en la mesa donde iba a hacer una conferencia de prensa. Véanlo ustedes. Gol, Cholito, gol. Gol, ¿no? Gol, Cholito. Bueno, que Perú está ganando 1-0. Encantado, ahora estamos ya en la parte de preguntas. Quienes quieran hacer una pregunta, con todo gusto, pueden ya prender sus micrófonos, quien quiera preguntar, o también hacerlo en el chat. Sí, voy a leer, Efraín, gracias por la presentación. Voy a leer un par de preguntas que han hecho en el chat. La primera pregunta, la hace Omar Vidal, es, ¿se pueden separar los microgestos de las emociones independientemente del nivel de preparación que se requiera para ello? Ya. Esa es una pregunta bastante interesante y gracias por hacerla. Sí, como hemos visto, una microexpresión es distinta a un gesto, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo yo en este momento hago este gesto de ira, ¿no? Claramente no es que tengo ira, pero estoy haciendo a propósito este gesto. Esto es un gesto que de alguna manera viene representado en una zona voluntaria de mi cerebro y también ejecutada por músculos faciales y una parte, digamos, de un nervio que emite finalmente un movimiento voluntario, que va por una vía piramidal, ¿ya? Piramidal. En cambio, la microexpresión va por otra vía, es llamada vía extrapiramidal, que llega a una parte del cerebro que es distinta a la vía piramidal, o sea, está representada en otra zona del cerebro, y yo no puedo hacer una microexpresión. O sea, si ustedes me dicen, haz la microexpresión de ira, yo les diría, no puedo, porque la microexpresión primero es muy cortita, es en una vigésima de segundo. La única forma de detectarla es que me graben y me estén, digamos, haciendo play y stop, play y pause, y ahí, digamos, cogen la emoción, dura muy poquito y traduce un estado emocional. Entonces, si vemos una microexpresión de ira, efectivamente la persona algo tiene que tiene ira, ¿no? Por eso es que ayuda tanto, por ejemplo, en psicología, a poder evaluar emociones y interpretarlas. En el ámbito judicial, por ejemplo, para evaluar impacto emocional.
Porque es distinto que la persona diga, estoy triste, y bueno, uno pueda colocar, está triste, pero efectivamente está triste. ¿Cómo podemos saber que está triste? Tendríamos que encontrar la emoción. Y una forma, ahí más exacta, es encontrar la microexpresión, que si no se encuentra, la persona puede argumentar verbalmente una cosa, pero su sistema nervioso dice otra. Entonces, este tipo de evaluaciones ayudan mucho de los campos que he colocado, ¿no? No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Voy a leer la otra consulta de Omar, que tiene relación con la primera pregunta. ¿El software indicado en la exposición solo funciona ante microgestos espontáneos o también frente a gestos coordinados? Esto con relación al ejemplo del dolor, ya que va a depender de la predeterminación del cuerpo. Sí. El Face Reader, para hacer una evaluación, es una herramienta complementaria, ¿sí? Y yo aprovecho esa pregunta o comentario porque cuando uno hace una evaluación, tiene que mirarla. O sea, uno tiene que estar ahí. No solamente es el software que lo lee, sino también uno darle la connotación y de acuerdo al momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucho tiene que ver con la pregunta que hace. Puede ser una entrevista o una interrogación, una conversación, etcétera. Y hay que ver frente a qué pregunta o frente a qué momento la persona mostró esa emoción. Y tengan en cuenta que el software solamente lee el rostro, pero muchas veces la emoción la podemos encontrar en el cuerpo, a través de las manos, por ejemplo, movimientos corporales, en los pies, posturas digamos, de incomodidad que se puede, digamos, la persona colocar de otra posición y a dar señales que muchas veces no necesariamente se encuentran en el rostro. Entonces, por lo tanto, la evaluación, y en este caso, digamos, mi comentario un poco para cerrar la pregunta es el software ayuda, pero no es la única forma, y al menos en mi caso, yo lo que acostumbro es un análisis más completo donde el software me ayuda a mí y complementa la evaluación que se hace. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Pueden activar sus micros o si no escribir las preguntas por el chat? Sí, buenas noches. ¿Permite una pregunta, por favor? Claro que sí. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Respecto de las audiencias virtuales, uno de los aspectos negativos es el lenguaje no verbal, ¿no? Ya que tanto los jueces, los conciliadores, los árbitros, se ven impedidos de poder captar la expresión de las partes, ¿no? Y eso muchas veces los lleva a confusiones, ya que no pueden distinguir determinados aspectos, emociones, ¿no? Por decirlo así. Y muchas veces este es uno de los puntos, digamos, medulares, ¿no? Los cuales se enfrentan hoy en día respecto a las audiencias virtuales. Quisiera que me dé su enfoque y me diga, por favor, qué grado de certeza o confiabilidad podría tener la persona que está llevando a cabo una audiencia respecto de las partes involucradas, ¿no? Porque ese tema es bastante delicado, ¿no? Y quisiera que por favor me dé su apreciación. Sí, bueno, hay muchas formas de verlo, pero a ver, y yo entiendo el punto y gracias por la observación y el comentario, porque hoy en día, todo, así como nosotros estamos acá reunidos, las audiencias también son virtuales y una vez dice, ¿qué estará mostrando la persona que está explicando algo, ¿no? Creerle o no, estará diciendo la verdad, dice que está afectada, pero la verdad estará afectada o no. Fíjense. Se lo voy a responder de esta manera. Si nosotros entramos a Google y ponemos el programa Spot, el Spot Program, es un programa que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó después del atentado de las Torres Gemelas. El gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo con el grupo Ekman para hacerle, digamos, no sé si fue una compra o
un convenio, pero instalaron softwares en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Es por un tema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que quería los Estados Unidos? Y con eso le estoy respondiendo, fíjense, hasta digamos, a lo que se llega, ¿no? En los aeropuertos se instalaron lectores faciales, o sea, face readers, para detectar emociones, pero lo que obviamente se quería es analizar emociones negativas. Entonces, ¿esto qué sirvió? Que en esa época, acuérdense, todo lo que viajamos a Estados Unidos, a veces te detectaban algo y te iban a interrogar a un cuartito. Y hubo muchos, digamos, temas de polémica sobre esto, porque obviamente te analizaban el rostro, ¿no? Mientras tú estabas caminando. Después esto ya lo retiraron, pero lo que se concluyó fue que efectivamente te analiza la persona, te dice en qué estado emocional se encuentra. Lo que no te dice es el por qué. Y ahí viene la interpretación del experto, porque ahí caberíamos en un error de porque encontramos tristeza, vamos a decir que la tristeza es por esa razón. Puede ser que se está divorciando a la par y está triste por su divorcio y no por el problema que está conversando ahí. Entonces, por eso es que este tipo de evaluaciones tiene que siempre estar acompañada de un profesional dedicado a esto. No podemos caer en el error de simplemente una imagen, darle un significado porque encontramos ira, miedo, tristeza o lo que encontremos. Siempre tiene que estar evaluada por una persona y viendo el contexto. Es muy distinto frente a qué lo dice o lo muestra, frente a qué pregunta, frente a qué situación y todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Pero para responder finalmente, si un analizador de rostros se coloca en una máquina, lo que va a hacer es reconocer el estado emocional de esa persona en ese momento, ¿no? Incluso eso ya se está discutiendo hasta qué ámbitos, desde el punto de vista médico, por ejemplo, se habla de colocar en salas de espera, colocar lectores para reconocer dolor. Entonces, fíjense la ayuda que podría tener para agilizar procesos médicos. Si detectamos dolor específico, ¿no? ¿A quién le está doliendo de 20 personas que están esperando a ser atendidos? ¿Quiénes tienen dolor? Eso ya sería una gran ayuda. Y eso es lo que se está discutiendo de este campo, digamos, desde el punto de vista de cómo ayudar a la parte médica. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más con gusto quiere hacer un comentario o pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta, doctor. Muchas gracias, muy buena ponencia, bastante interesante. Yo actualmente vengo viendo justamente el tema del estudio de las declaraciones a través de la psicología del testimonio, que es una rama totalmente distinta, o por así decirlo distinta, ¿no? Que se enfoca más un poco más en el tema de la información que ingresa al proceso, pero no por el lenguaje no corporal. Entonces, yo quisiera, de repente, bajo su conocimiento, pueda explicar si es que este lenguaje no verbal podría o de qué manera podría ser aplicado en los procesos judiciales, porque se debe entender que los jueces pues, no manejan esta expertise o no tienen una especialización, ni mucho menos sistemas como los que usted ha señalado. Entonces, ¿de qué manera podría servir o aplicarse este tema de la comunicación no verbal en un proceso, ya sea para determinar medios probatorios o para tomar decisiones judiciales? Gracias. Bueno, gracias también por su pregunta. Claro, efectivamente, si uno quiere, por ejemplo, voy a responder con la parte científica. Las emociones tienen una correlación neuroanatómica, ¿sí? O sea, las emociones en el rostro están interpretadas por este circuito neurológico extrapiramidal que les expliqué, que incluso también se estudia a través de resonancia magnética funcional. O sea, son áreas del cerebro que se van pintando de acuerdo a los movimientos faciales. Hoy en día, todo esto ya se traduce a softwares que tienen su validación, o sea, se hace investigación con eso y ya es hoy el gold estándar de la forma, digamos, al decir gold estándar,
es la forma más precisa para poder estudiar el impacto emocional en una persona. Ahora, es cierto que esto, y es una de las razones por las cuales estamos dando la charla, esto probablemente acá en el Perú creo que no es conocido. Sé que la Universidad Católica hace investigaciones y tiene un software, ¿sí? Pero en otros países esto ya es un poco más sabido. En Argentina, parte de los procesos judiciales se involucran con evaluaciones del comportamiento no verbal. Sé que en Chile, la Universidad de Chile lo está, digamos, proponiendo, hace sus propias investigaciones. Ellos también cuentan con lectores faciales. Bueno, los Estados Unidos son los pioneros, ¿no? O sea, con el grupo Ekman, ellos son, incluso tienen protocolos, ¿no? Establecidos ya de análisis del comportamiento no verbal. Y estos programas SPOT, de alguna manera, con el gobierno, sirvieron para poder detectar este tipo de comportamientos. Entonces, yo creo que es cuestión de, ya uno lo conoce y apoyado en la evidencia científica, sí podría ser como una forma de, digamos, de comprobar o acreditar algo, ¿no? Si uno quiere saber si, por ejemplo, una persona está sintiendo y dice que se siente de tal manera y queremos comprobarlo, la forma más exacta sería por esta forma, por este método. No sé si respondí su pregunta. Solo que hay que, digamos, hacerlo conocido tal vez, ¿no? O sea, y eso es algo que creo que poco a poco, en la medida de que ustedes que son profesionales del derecho, lo van conociendo, y en la medida que nosotros, que somos lo que lo hacemos desde el campo de la psicología, esto cada vez va a ganar un poco más de territorio, ¿no? Y ayudaría, creo yo, a esclarecer muchísimas cosas, muchísimo. Les cuento que en Cayetano Heredia, que es la universidad donde yo me formé, también esto se está conversando, como no se tiene, pero no quiere decir que no estén interesados ellos en tenerlo y comenzar a investigarlo, porque en nuestro país creo yo que hay muchas cosas por hacer, que ya en otros países cercanos lo hacen, ¿no? Y por esa razón lo estamos ahora dando a conocer con ustedes. Es eso. Le comentaba, han habido resoluciones judiciales, incluso de órganos superiores, que han señalado o han mal empleado este sistema, porque entiendo que, así como usted señala, hay software o hay profesionales especializados dedicados a esto, pero han habido magistrados que han fundamentado las resoluciones basándose en que pues no se le crea al testigo porque en su declaración no miraba fijamente al interrogador o que miraba muchas veces hacia arriba. Entonces considero que eso ha generado que este sistema no sea, por así decirlo, ¿no?, tomado tan en serio aquí en el Perú porque ha sido mal empleado, ¿no? Pero como usted dice, creo que es cosa de conocer un poco más de esto. Sí, hay que ver. Y ahí yo entraría un poquito hay que ver quién lo hace, y voy a un poquito a salirme del tema, pero para dar un ejemplo, ¿no?, de una ecografía. Si una persona hace ecografías abdominales y un día le llega, digamos, un paciente para hacerse una ecografía, digamos, transesofágica por la zona del cuello, y si la hace, estaría cometiendo un error, porque no es, digamos, no es ducha en la materia, y podría estar cayendo en una interpretación equivocada. Hay que ver primero quién está haciendo la evaluación, bajo qué herramientas, y mucho es el contexto. Entonces aquí, y quizás por esa razón, se han caído en hacer, digamos, en determinar algunos dictámenes que no sé si fueron equivocados o no, pero apoyándonos en la evidencia, esto tiene un sustento neurocientífico, neuropsicológico, y si nos agarramos de eso, o sea, de qué hay detrás de ese movimiento, o sea, qué corresponde el movimiento, sí podemos dar un mejor argumento, pero siempre apoyado
de la base neuroanatómica y quién lo está diciendo. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. ¿Hay alguien que quiera también dar un comentario, pregunta? Con gusto, yo quisiera dejarles el contacto porque, y aquí, no sé si lo están viendo, nosotros hemos querido dar esta charla precisamente para que ustedes conozcan, digamos, el alcance de este campo, bastante interesante. Como dije, tiene varios brazos. Ustedes ya tienen el contacto, siempre véanos como aliados en búsqueda de poder dar una mejor evaluación, un mejor sustento, o como complemento a la investigación que ustedes de por sí ya hacen, ¿no? Entonces esto también se puede ver como un complemento. Y bueno, si es que no hay otra pregunta o comentario, podemos dar como terminado la ponencia y agradecerles. Pueden escribirme, llamarme, comunicarse, con todo gusto también para seguir conversando. Gracias, Efraín. Yo también me despido de todos ustedes. Gracias por su participación. He escrito los datos de los contactos en el chat, pero se los digo por acá también. La página web es www.atuladosalud.com. Nos puede escribir o llamar al 947-613-543. Y como les puse en el chat, esta charla está siendo grabada. Si desean que se las envíe para que las puedan compartir con gusto, me escriben y coordinamos. ¿Ya? Gracias a todos. Gracias y buenas noches. Gracias, doctor.